Buenas tardes al país y buenas tardes a todos los amigos oyentes que nos distinguen con su atención y sobre todo a esa comunidad foránea, esa comunidad que tenemos de exiliados económicos que son parte fundamental del sostenimiento de nuestra economía. Hemos estado observando durante los últimos días un debate con relación a la medida que ha tomado la Cancillería de la República respecto al tema este del visado para los venezolanos. Yo creo que es un tema que debe ser analizado, observado con mucho detenimiento, porque durante años, en sus mejores épocas, en sus épocas incluso de deterioro, del quiebre democrático en Venezuela, desde los acuerdos de punto fijo que pusieron quizás el punto de inicio en la curva que terminó debilitando por completo el sistema democrático en Venezuela, con los ADECOS y el COPEI, que de hecho generó una especie como de un permitir, dejar pasar en Venezuela y haciendo uno y haciendo otro y administrando esas riquezas de ese gran país, fue generando un nivel de cansancio, de hastío de la población venezolana que terminó entonces con la situación de regresar al poder de un hombre que ya estaba muy desvinculado del timing de esta sociedad, el presidente Rafael Caldera. Luego viene el golpe de Chávez y desde ese momento empieza a irse deteriorando poco a poco la vida de los venezolanos. Y cuando inició ese proceso, recuerdo que algunos empezaron a levantar su voz respecto a estudiar el tema migratorio entre Venezuela y nosotros, y en aquella época se hablaba del acuerdo de San José, que era un acuerdo en el cual se nos vendía una cantidad de barriles, que eran 22,000 barriles de petróleo, a un precio mejorado, con lo cual se ayudaba bastante al tema del manejo de los precios de los combustibles en nuestro país. Fíjense ustedes desde cuándo viene Venezuela teniendo una cultura solidaria en nuestra época moderna. Pero si hacemos un paréntesis, si nos vamos al tema desde nuestros primeros años de república, tenemos que tomar solo un hecho, y es como el propio fundador de nuestro país terminó en Venezuela, acogido por los hermanos venezolanos, dándole no solo albergue, sino permitiendo que pudiera estar vivo. Y de Venezuela regresa. Entonces es una historia en la que nosotros hemos recibido bastante de Venezuela. Es una historia en la que en diferentes estadios históricos han tenido con nosotros una solidaridad extrema. Y ver incluso cómo en esta primera camada que sale de Venezuela del año 2002 hacia el año 2014, cómo fue saliendo de Venezuela capital económico sano, capital económico privado, y fue viniendo a este país a producir riqueza y a generar empleo. Aquí hay empresas estables y empresas que ya tienen 10, 14 años en el país, que ya son parte de la dinámica económica nuestra, que son de capital venezolano. Incluso bancos. No puede ser entonces que en esta última etapa, porque todos sabemos que con la muerte de Chávez y la asunción al poder del señor Maduro, que ha terminado de madurar y liquidar lo que quedaba de esa economía venezolana, lo que está saliendo hoy día de Venezuela ya evidentemente no es la capa de fortaleza económica, sino es lo que quedaba de la clase media. El venezolano más pobre se va por la frontera caminando y duran días y días caminando para llegar a las diferentes fronteras y sale. El ciudadano venezolano que se monta y compra un ticket aéreo, que tiene un pasaporte, que de hecho tienen en algunos lugares un año que no tienen libretas para emitir. El ciudadano venezolano que viene a la República Dominicana en una gran medida son gente de trabajo, profesionales y gente con altísima vocación a tomar cualquier empleo. Usted se encuentra con un venezolano que tiene mayor capacidad, mayor preparación técnica y profesional que el que lo está fiscalizando en el orden de vendedores, ya sean vendedores en espacios públicos, ya sea trabajando inclusive en temas médicos, asistiendo
y ayudando a médicos cuando muchas veces ellos son más experimentados que al que están trabajando de asistente o de obrero. Y en esta última etapa en la que se puede ver cómo está la crisis en Venezuela más difícil que nunca, yo creo que no fue bien pensada, bien analizada, reflexionada esa medida para de manera tan de golpe y porrazo tomar una medida que pusiera, como en efecto tiene, a una gran cantidad de gente que compró ticket de vuelo, que preparó una serie de esfuerzos económicos y que usted le diga que en 15 días ya eso no puede ser. Hay que reflexionarlo más ese tema y sobre todo hacer una reflexión histórica de todo cuanto hemos recordado de lo que ha sido una relación bilateral que en gran medida nos aportó a nosotros. Y no hablemos de Petrocaribe, por eso me voy a San José, porque Petrocaribe es un acuerdo que, aun cuando ha beneficiado al Estado, en cuanto lo ha beneficiado, también ha permitido una secuela altísima de corrupción. Sin embargo, no por culpa de los venezolanos. Si es que pienso que es de justicia que se revise el tema, que se reflexione, porque no se hace una acción de conciencia, de reciprocidad con una nación que nos ha dado tanto en diferentes estadios históricos para que en su peor momento delincuente, arma de fuego, como le da la gana. Y entonces ahí no podemos hacer un muro, ahí no podemos radicalizar nada. Sin embargo, a los venezolanos ahora le vamos a prohibir también y a sesgar mucho más su tráfico. Revisar ese aspecto por justicia, Francis.